Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir una plataforma que nos permitirá realizar notepads o memopad personalizado para agendas o anotaciones en simples pasos con plantillas editables en su totalidad. Para ello haremos uso de la página Webpick, el cual almacena una variedad de plantillas gratuitas. Lo primero que realizaremos es loguearnos a una cuenta Gmail para crear nuestro perfil. Automáticamente nos brinda esta interfaz de motor de búsqueda. Si desean pueden cambiar al idioma que están trabajando para una mayor facilidad. Buscamos las plantillas de Notepad. Como ustedes observan, en esta ventana se despliega múltiples modelos y formatos. Podemos seleccionar el que más se adecua al modelo que ustedes requieren. Por ejemplo, esta para enumerar las tareas o actividades. Luego clic en Edit para realizar las modificaciones al modelo. Como se observa, esta plantilla es modificable tanto en los recuadros geométricos, elementos, color y texto. Y para proceder a personalizar voy a adjuntar las imágenes que deseo colocar. Y bueno, estas de modo automático se colocarán en el lienzo de diseño. La ventaja de esta plataforma es que puede suprimir fondos de imagen y esto nos puede ahorrar mucho más tiempo. Voy a colocar y remover los fondos de esta imagen y distribuirlos. La distribución dependerá de lo que ustedes requieren. Por ejemplo, voy a quitar este recuadro de texto, este fondo geométrico y este cuadrado para acoplar en este espacio la imagen. Como lo indiqué, es removible y modificable. De esta manera van personalizando el tipo de modelo que ustedes deseen. Cuando acoplen ya la imagen pueden recortar y ubicar también en el fondo, al igual que los demás elementos si lo requieren. Clic derecho y ubicar al fondo. Una vez acoplada la imagen, para que el diseño tenga una unidad, es conveniente que ustedes puedan utilizar una misma colorimetría de la imagen. Por ello cambiaré los colores usando el cuentagotas. Asimismo, también los modelos geométricos o caso contrario pueden ustedes removerlos. El texto es editable si desean incluir otro texto. Y el fondo, en este caso, pueden asignarle un nuevo color. En este caso lo voy a dejar tal cual porque me parece adecuado para la imagen que estoy insertando. Procedo a exportar el diseño ya modificado. Para ello voy a exportar. Puedo seleccionar dentro de estos tipos de formato, que también es aceptable. En este caso voy a seleccionar lo que es el modelo PDF. Clic en Download, esperamos que se descargue y finalmente este es el diseño final. En el caso que deseamos seguir, por ejemplo, incluyendo nuevas páginas de plantilla, nos vamos a la pestaña de Template y ahí podemos seguir seleccionando nuevos modelos.
Damos clic en el botón agregar, nueva página y vemos que se ha incluido una nueva página. De igual forma que la ocasión anterior, primero voy a incluir las imágenes para acoplar. Voy a iniciar suprimiendo las imágenes, removiendo el fondo de las imágenes que incluí. Realizo la distribución y cambio de color para obtener un nuevo modelo personalizado. En este caso también las viñetas, si estas son cuadradas, podemos modificar la circunferencia de borde. Seleccionamos por ejemplo el cuadro y en la parte superior, en borde, podemos modificar el porcentaje. En este caso voy a cambiar a una circunferencia en su totalidad y asignar un color alterno según la colorimetría de las imágenes. De este modo sencillo puedo obtener un bloque de notas elaborado en simples pasos. Espero que les haya gustado este proyecto. No olviden suscribirse, dejarme sus comentarios y activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.